Empecemos. Aquí llegó. Y ahora sí. Nos habíamos quedado en la anterior clase, ¿no es cierto?, en cómo resolver problemas de áreas y áreas sombreadas, ¿verdad? De ahora vamos a continuar ese mismo tema. Por eso ya les preparé unos cuantos de ejercicios. Ya. Para recordar, ¿no es cierto? Ya habíamos establecido las áreas de algunas de las figuras más representativas, ¿no es cierto? Del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, trapecio, rombo, romboide, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a utilizar esas áreas, así que tienen que tener en cuenta muy bien eso. Ya. A ver, ¿no es cierto? Ahora empecemos con este primer ejercicio. Dice, si r es igual a 4, ¿no es cierto? Calcular el área de la región sombreada. Para este ejercicio. A ver. Ah, no, a ver, antes de eso, voy a explicarles una cosa acerca del cuestionario 3. Y ayer estuve revisando el cuestionario 3 y tuve una que otro, ¿cómo sería? Que vi un par de errores, ¿no es cierto? A ver, todos tenían bien o la gran mayoría tenían los ejercicios bien hechos. Era el primer problema, en ese tenían la mayoría había tenido fallas. El primer problema decía acerca de que tenían que hallar la razón. Les estaba dando, ¿no es cierto?, dos números que eran consecutivos, que su diferencia era 24 y, a ver, su diferencia era 24 y la suma era 36, ¿no es cierto? Ya, la suma era 36. La razón, ¿no es cierto? A ver, si encontrábamos los dos números, ¿no es cierto? A y B, suponiendo que eran los dos números, era 30 y 6. Y tenían que hallar la razón. ¿La razón cuál era? 30 dividido para 6. Era 5. Muchos habían puesto que la respuesta era NA, o sea que no había. Y esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque la pregunta pedía la razón, no los números. Algunos me habían puesto que no, como no hay el número 36, o sea, 30 y el 6, entonces no hay respuesta. Pero eso estaba incorrecto. La respuesta correcta era 5. Por un lado. Los otros ejercicios casi no había problema, excepto la parte en el final. El final les decía de un grifo, me parece. Sí, un grifo que decía que tenían que en 10 horas, ¿no es cierto? Que caía 40 metros cúbicos de agua. ¿Qué pasaba si dejaba por 2 semanas? Estas horas, ¿qué pasaba si dejábamos por 2 semanas? Bueno, ya. ¿Qué pasa si dejamos por 3 semanas? Por 2 semanas, perdón. Para este ejercicio, ¿qué teníamos que hacer? Pasar esto, las 2 semanas a horas, ¿no es cierto? Las 2 semanas, ¿cuánto es? A ver, sería, una semana, ¿cuántos días tiene? Tiene 7 días. Y eso si lo multiplicamos por 24, nos daría cuántas horas tiene la semana. Pero si tenemos por 2 semanas, entonces, ¿no es cierto? Serían 14 días. Y lo multiplicamos por 24 horas, estaba 336, me parece. 336 horas. Ya. Como lo habían planteado, no importaba. Podían hacer regla de tres por razones, calcular cuál es la velocidad con la que caía el agua. No había problema con qué método encontramos, pero sí era de analizar. 10 horas, ¿no es cierto? Cae 40 metros cúbicos, 336 horas. ¿Cuántos metros cúbicos de agua caerá? X aquí era igual.
336 horas, ¿no es cierto? Por los 40 metros cúbicos dividido para 10. Eso queda igual a 1344. Ya, esa era la respuesta. Claro que en los ejercicios que subió el profe, ahí estaba que las soluciones, ¿no es cierto? Las opciones que tenían, opción A, opción B, opción C, no había esa de 1344, había una de 13.440. Había. Muchos habían subrayado esta, ya. Pero subrayaban esa haciendo alusión que solo multiplicaban 330 por 40 y no lo dividían para 10. Entonces eso está mal. A los muchachos que habían puesto esto, ¿no es cierto? Y habían dividido para 10 y pusieron 1344 y dijeron que no había la respuesta correcta, ¿no es cierto? Les puse la nota completa. ¿Por qué? Porque era error de tipeo. Pero había otras personas que habían puesto 336 por 40, entonces ese razonamiento ya no es lógico. Estábamos haciendo una razón, ¿no es cierto? Entonces, si se supone que en 10 horas cae 40 metros cúbicos, el 10 tiene que estar involucrado ahí. Pues si ponían solo 336 por 40 y no dividían para 10, es decir, eso significa que por cada hora está cayendo 40 metros cúbicos, y no es así. Cae 40 metros cúbicos por 10 horas. Mucho ojo con eso. Y otra cosa más, o sea, si ya encuentran la respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta a la pregunta era 248. Encontraban esta respuesta y subrayaban la respuesta de 298 o buscaban otra que no tenía nada que ver con esa respuesta. Hallaban esta respuesta y seleccionaban otra. Mucho ojo también con eso, tienen que estar atentos a la opción que ustedes escojan. Ya, eso creo que es lo único que querías, ¿cómo sería? Hacerle la corrección del ejercicio de los ejercicios del cuestionario 3. Y ahora sí, ¿alguna pregunta acerca del cuestionario 3? ¿Ninguna? Bueno, ahora sí, empecemos con el ejercicio. ¿Estoy presentando? Sí, con el ejercicio de hoy. ¿No es cierto? No habíamos quedado en que teníamos que hacer. Dice calcular el área de la región sombreada. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Del centro a un punto de la circunferencia es el radio. Ahorita nos están diciendo que el radio es 4. Ya. El radio de aquí es 4. Entonces tenemos que calcular el área sombreada. O sea, todo esto de aquí. ¿Cómo hacemos eso? El mismo razonamiento de la anterior vez. El área sombreada, vamos a llamarlo S. El área sombreada total. Aquí es igual. El área sombreada es, en este caso vamos a llamarlo área, área del círculo 1, ¿verdad? Área 1 pongamos. Menos, o sea, el área 1 es del círculo grande. Este de aquí. S1 vamos a llamarlo el área grande y S2, ¿no es cierto?, al área de los círculos pequeños. Como estamos teniendo dos círculos pequeños, ¿verdad? Entonces, basta con calcular el área de uno de ellos y lo multiplicamos por 2. Ese sería S2, pongamos. ¿Sí? El área total, ¿no es cierto? El área total del área sombreada, o sea, esto aparte de aquí, corresponde al área que lo contiene. Sería el área 1 del círculo mayor menos 2 veces el área de un círculo pequeño. Tenemos un círculo, ¿verdad? Y si lo multiplicamos por 2 tendríamos el círculo, o sea, el área de los dos círculos. Ya.
Con eso nos encargamos de hallar el S1. El S1 que es igual. ¿A qué era igual el área de un círculo? Pi por Radio cuadrado. el radio al cuadrado. ¿No es cierto? El pi que es, pi es pi por el radio. ¿Cuál es el radio del círculo grande? 4. Pues aquí ya tienen que fijarse en el dibujo. Si decimos que del punto, ¿no es cierto?, hasta acá tiene 4 centímetros, o bueno, pongamos 4, aquí está solo 4. Está 4, es 4. Quiere decir, aquí tenemos 4 y de acá otros 4 más. En total, el radio de este círculo es de 8. Y eso elevamos al cuadrado. Repito, tenemos, ¿no es cierto? Voy a borrarlo. Esto era del S2, ¿cierto? El S2 era el pequeño. Tenemos desde el medio, ¿no es cierto?, hasta un punto cualquiera de la circunferencia del círculo pequeño es, es 4, es el radio. Aquí nos dice R igual a 4, es 4, ¿no es cierto? Es decir, que de aquí a acá es 4. Y de aquí, ¿no es cierto?, del mismo punto hasta el centro de la circunferencia grande, de la circunferencia 1, entonces debe ser 4 más 4, 8. Y de aquí tenemos 8. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Para continuar. Bueno, seguimos. Entonces, resolvemos. 8 al cuadrado es 64. 64 digo por pi, sí, 64 pi. Podemos dejarlo ahí o completamos, ¿no es cierto? 64 por pi, no sé cuánto sea, 64, 180, 190, 201. 201,06. Ya. Ahora vamos a la siguiente, ¿cierto? Ya tenemos del S1, ahora hacemos del S2. S2 ¿a qué es igual? S2 igual, es un área, pero del círculo pequeño. Pi por R cuadrado. ¿R cuánto es? R es 4. 4 al cuadrado. S2, ¿no es cierto? Que es igual. 4 por 4, 16. 16 pi. Y aquí lo dejamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 16 pi? 16 pi. Es 50. S2 es igual a 50,26. Entonces, si decíamos, ¿no es cierto?, que el área sombreada era igual a S1, que era 201, el círculo 1, menos S2, sería 2 veces S2, que es 50,26. Ya. Resolvemos eso y nos da que es igual a ¿cuánto? Es igual a 100,52. Ya. Esa es la respuesta. Es la respuesta que nos está diciendo aquí. Ya. Ese es un método de resolución cuando son tipos de, cuando son un tipo especial, ¿cómo sería? El tipo general, ¿no es cierto?, de ejercicio en el que nos pide el área sombreada y tenemos figuras geométricas dentro de esa área, dentro de una figura geométrica grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos utilizar ese método para cuando tenemos un triángulo y dentro tenemos un círculo.
Aquí, ¿cómo resolveríamos? El área del triángulo, ¿no es cierto? El área del triángulo menos el área del círculo. En el caso ahora que tenemos un círculo y luego hacemos un triángulo, ¿a qué es igual el área? El área es el primero del círculo porque es la figura más grande menos el área del triángulo porque es la figura que está contenida. Ya. Si seguimos, ¿no es cierto? Igual podemos hacer el cuadrado contenidos que contiene partes del círculo, ¿no es cierto? Ya. Y acá adentro tiene otro círculo, igual. Hacemos el área del cuadrado, o sea, el área del cuadrado rectángulo, menos, menos el área de las demás partes, por ejemplo, del área del círculo 1, o sea, por ejemplo, si esto es un cuarto de círculo, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, es un círculo completo, y este sería otro círculo, menos el otro círculo. Pues así, tenemos que ir restando, o sea, tenemos que ir restando tenemos que hacer como que la unidad sería la figura grande, o sea, la figura geométrica grande, y restarle las figuras geométricas pequeñas, el área. ¿Alguna duda hasta ese punto, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Puede repetir, por favor, desde el inicio el ejercicio 2? Ya, bueno, espera. Vamos a borrarlo otra vez, ¿verdad? Vamos a borrarlo para explicar desde el inicio. Tenemos este ejercicio, ya. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, que es un área, el área sombreada que nos pide es el área del círculo. Vamos a llamarlo área sombreada, ¿verdad? A ese es igual a qué? Al área del círculo, porque es la figura más grande en la que es donde está contenido todo, menos el área de estos dos círculos. Sería de un círculo 1, pongamos, de un círculo 1, pongamos, de un círculo 1 menos el del círculo 2. Ahora, el área del círculo grande lo llamaremos S1. Ya. Y dado que el círculo, este 1, el pequeño, ¿no es cierto? Este de aquí, que es AC1, y este de acá, que es AC2, son del mismo tamaño, entonces sería como sumar, ¿no es cierto? 1 más 1, 2. 2 AC1, 2, 2, perdón. Vamos a llamarlo 2, S2, ¿ya? De la superficie 2, o sea que esto vamos a considerar como si fuera una superficie. Por eso le ponemos el 2, porque está dos veces sumado. Y entonces luego procedemos a sacar, ¿no es cierto? Calcular el área de cada uno de tanto de este círculo grande como el del círculo pequeño. El del círculo grande, ¿no es cierto? Perdón. S1, aquí era igual. Pi por radio, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado. El radio, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el radio? El radio decíamos que de este punto a este punto es 4, ¿cierto? Así nos dice aquí. Aquí dice si r es igual a 4, es decir, que la distancia de aquí a acá es 4, es decir, que todo el diámetro de esta circunferencia, ¿cuánto es igual? 8. Y 8 es el radio, en cambio, de todo del círculo grande. ¿No es cierto? El diámetro sería 16, el radio 8. Entonces sería pi por 8 al cuadrado.
y resolviendo esto, ¿no es cierto? 64 pi nos daba 200 algo. Ya. Ahora, el S2 igual, pi por radio al cuadrado. Tenemos pi y el radio, ¿cuánto es? 4. Aquí nos dice que de aquí a acá es 4. Entonces, calculamos el área de este círculo, que sería 4 elevado al cuadrado. S2 a cuánto es igual. 4 elevado al cuadrado, 16. 16 por pi, queda eso. Nos había dado que era 50, ¿no es cierto? Ya. Ahora, reemplazábamos esto. S1, ¿cuánto era igual? A 200, me parece. 64 por pi era 200 algo. Ya. 200 pongamos. Y 2, ¿no es cierto? El 2, el S2. ¿El S2 cuánto es? 16 pi. 16 pi era igual a 50. 50 punto algo. Ya no me acuerdo. Pero ya lo habíamos resuelto, ¿verdad? Entonces, seguíamos. Y resolvíamos esto. 200 menos 2 por 50 era 100. 200 menos 100 es igual a 100. Daba 100, a 100,52 daba. Esa era la respuesta. Eso era lo que calculábamos. Y ahí habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para este tipo de ejercicios utilizábamos ¿qué razonamiento? Encontrar el área el área del círculo grande y reducirlo de los círculos pequeños para hallar el área sombreada. Ya. Sigamos en otro ejercicio. Acá tengo otro. Y dice calcular el área de la región sombreada. ¿Cómo calculamos esto? Este es otro tipo de ejercicio. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, ya están figuras ahí combinadas. Están hay una intersección de figuras. Pero ustedes tienen que reconocer la figura principal. En este caso es un cuadrado. ¿No es cierto? Aquí está. Por dentro tenemos que es esto. Uy, esa línea. Ya. Vamos a probar esto. Ya. Teníamos esa línea. ¿No es cierto? Tenemos un cuadrado. Esa es la figura principal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unas pequeñas salientes. Esas salientes, ¿cómo lo calculamos? Esas salientes, si ustedes se dan cuenta, ustedes lo mueven, giran, ¿no es cierto? Esta saliente se puede incrustar en este espacio. No sé si ustedes lo ven. Se puede incrustar ahí. ¿Sí lo ven? Que si ustedes Sí, giran esta piecita de aquí, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí calza perfectamente aquí. rellena esa parte blanca. Claro, esta parte es rellenada aquí. Esta parte igual entra aquí. Está aquí, ¿no es cierto? Y esta también entra aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos calcular el área del cuadrado simplemente. O sea, si calculamos el área del cuadrado, porque dice que el cuadrado es de todos los lados son de 3 centímetros y todos los lados son iguales, entonces es un cuadrado. Entonces, como ya quedan rellenadas aquí, ¿no es cierto? Quedaba así, quedaba así, quedaba así y quedaba así. Todas estas partes quedan rellenadas. Y esta era el área que tocaba buscar, pero esas áreas también quedan rellenadas aquí. Entonces solo calculamos el área del cuadrado. ¿Y el área del cuadrado cómo es? Pongamos ese, ¿no es cierto? Este del área sombreada es igual. ¿El área del cuadrado qué es? El lado, ¿no es cierto? Un lado al cuadrado. Es igual a 3 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 9 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Aquí tener mucho ojo. En el anterior ejercicio
solo nos daban una medida, por ejemplo, era igual a 4. En este ejercicio ya nos están dando una medida, que es que el lado vale 3 centímetros. Si ya nos están dando unidades, entonces tener cuidado en el uso de las unidades. Estamos trabajando en centímetros, centímetros, y si es área, es al cuadrado. Mucho ojo ahí. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Yo Sí, dígame. digo, el lado no valdría 6 centímetros. El área. Un lado, cada lado. Ah, sí. A ver. Ah, sí, perdón. Creí que todo el lado completo era 3. Sí, perdón, perdón. A ver aquí. Sí, gracias por la observación. Aquí nos dice que de aquí a acá, ¿no es cierto? Es la mitad, era 3 centímetros. Entonces, del lado completo, 6 centímetros. Sí, perdón, creí que todo el lado era 3 centímetros. Aquí estamos hablando del diámetro de la circunferencia de aquí. Sí, está muy bien. Aquí sería el doble, ¿no es cierto? Si de aquí a acá es 3, entonces sería el doble, 6 centímetros. Entonces el área igual, ¿no es cierto? El área es al cuadrado, igual 6 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es igual? 36 centímetros al cuadrado. Sí, mucho ojo aquí, darse cuenta, ¿no? Muy bien, ¿no es cierto? La parte de cuánto, a qué mismo hace referencia los 3 centímetros, si es al lado completo o a la mitad, al diámetro de cierto de la circunferencia. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Mm, No, ¿Ninguna? Bueno, sigamos con otro ejercicio. Y dice, calcular el área de la región sombreada. Igual, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejercicio similar. ¿Cómo lo hacemos? Pues, primero fijarnos, ¿no es cierto? Si es una circunferencia, primero fijarnos en el centro de la circunferencia, que sería por aquí, y establecer un diámetro, ¿no es cierto? De ahí para ver, o el radio para tener una referencia de cuánto es la medida o cuánto podría ser el área de la circunferencia. Por ejemplo, si trazamos de aquí, ¿no es cierto? De aquí a acá sería el radio de la circunferencia grande. Ya, ¿no es cierto? Y si trazamos aquí otra línea más, vamos esto más así. Una línea que pasa así. Ya. Ya. Ese sería el diámetro de la circunferencia. ¿Qué nos damos cuenta? Que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, que sería el área que no nos interesa. El área de acá, que sí nos interesa, formaría un círculo, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, con el del radio de 4 centímetros, con esta parte de acá formaría una circunferencia. Y este de acá, ¿no es cierto? También cumple otra circunferencia. Si nosotros pasamos de este circulito al de acá, ¿qué pasaría? Completaríamos, ¿no es cierto?, el valor completo, o sea, rellenaríamos este espacio y entonces la figura nos quedaría así. Quedaría completo, ¿verdad? No habría nada, o sea, no habría círculos intermedios o sea, que encontrar, ¿verdad? O sea, ya si rellenamos de este espacio, lo movemos acá, rellenamos del espacio y solo nos queda así una figura como el del yin yang. Ya, que es una figura más, o sea, está más fácil de calcular así. Y ahora, ¿qué más nos falta por ver? O sea, podemos decir, ¿no es cierto?, que es la mitad. Si nosotros, ¿no es cierto?, calculamos, o sea, nosotros nos damos cuenta, esto de aquí, una simetría. Vamos a hacer aquí mismo. Nosotros podemos ver que es
muy simétrico la circunferencia. Estamos, ¿no es cierto? Por un lado estamos aumentando esta parte y por el otro estamos sustrayendo esta parte. Entonces, si nosotros movemos esta parte de aquí y la rellenamos acá, entonces nos quedaría la mitad de un círculo, ¿verdad? No sé si lo están viendo. En otras palabras, ¿no es cierto? Aquí tenemos este de aquí, tenemos que es muy simétrico, suponiendo que este es simétrica. El área de aquí, de esta pequeña parte de aquí, de esta pequeña parte de aquí, es igual a la pequeña parte de acá, ¿no es cierto? Que está dividido por esta línea de aquí. Entonces, si nosotros lo movemos, ¿verdad? Esta parte de aquí, lo rellenamos acá, entonces nos quedaría la mitad de un círculo. Entonces, el área que sería igual. El área que es igual pi por radio al cuadrado. Pi, ¿no es cierto? Tenemos pi por ¿cuánto es del radio? De aquí a acá, ¿no es cierto? O sea, de aquí a acá, que es lo mismo, es 4. Y de aquí a acá, entonces sería 8. 8 al cuadrado es igual a 64 pi. Esto sería el de la circunferencia completa. Ahora solo nos interesa la mitad. Entonces, ese, pongamos ese 1 aquí. Y ese total, o sea, solo del área sombreada, lo que nos interesa sería la mitad. Sería 64 pi dividido para 2. ¿Y eso a qué es igual? Ese es igual a la mitad 1, mitad a 32. 32 pi. Pueden dejarlo expresado en 32 pi o resolver, no hay problema. Pero lo que me interesa es cómo hallan el método, ¿no es cierto? Ese sería un método, ¿no es cierto? Ir jugando con las superficies, ir moviéndolas a ver si completa, ¿no es cierto? Una figura o medias figuras que nos permitan facilitar el cálculo. ¿Alguna pregunta de este método? Hice una pregunta, ¿cómo le hizo para sacar el radio? Sí, el radio. Ya, No le entendí. ya verán. Aquí tenemos que fijarnos en la figurita. Mucho ojo con las figuras. Aquí. Ahora sí. En la figura, ¿verdad? Vamos a ponerlo con otro color aquí para que se den cuenta. Tenemos, ¿no es cierto?, que de aquí a acá es 4 centímetros. Vamos a trazar un eje. Intenten trazar ejes de simetría para que se vayan dando cuenta si es que se puede o no se puede rellenar la figura. Ya. Aquí estaría el centro de la circunferencia, ¿verdad? ¿El radio qué es? El radio es desde el centro de la circunferencia a cualquier punto, ¿no es cierto? Ese es el radio. A cualquier punto. Y por definición, el radio sigue siendo el mismo. Si aquí el radio es igual a 1, acá también el radio es igual a 1, ¿verdad? Ya. De eso no hay problema. Ya. Ahora, si tenemos de este punto, ¿verdad? De este punto hasta acá, y si vemos, ¿no es cierto?, que esta es una circunferencia. Si nosotros lo vemos como una circunferencia, entonces desde aquí, desde el punto de aquí hasta el punto de acá, igual mide 4, ¿verdad? Ahora, si tenemos, ¿no es cierto?, que eso mide 4, perdón, esto mide 4, entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está. Que teníamos, ¿no es cierto?, que de aquí a acá es 4. Entonces, este lado completo, ¿a cuánto es igual? A 8. 8, 8. Este es igual a 8, ¿verdad? Vamos a ponerlo con otro color. Todo el diámetro desde aquí, el diámetro de esta circunferencia pequeña, ¿verdad? Es el radio de la circunferencia grande. Si esto vale 4, de aquí a acá vale 4, en total vale 8. Y eso como calculamos del radio.
Ahora, si queremos calcular el diámetro de este, ¿no es cierto? Sumaríamos esta cantidad más, que es lo mismo, otro 8. En total, el diámetro sería 16, ¿no es cierto? Pero como solo queremos el radio, utilizamos el 8. ¿Está claro esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, supondré que no hay preguntas. Ahora podemos, ya, una vez calculado eso, ¿no es cierto? Vamos a explicar qué se puede hacer por otro método. El otro método, en cambio, sugiere una mayor cantidad de ejercicios. O sea, necesitamos o utilizamos más operaciones. En este, ¿no es cierto? Solo utilizamos un área y lo dividimos para dos. En este ejercicio, por el otro método, podemos utilizarlo sacando cada una de estas áreas. Por ejemplo, solo les voy a dar las indicaciones. Esta parte corresponde a un círculo completo, ¿cierto? Este de aquí, que es el mismo que está acá. Dado que nos dan, ¿no es cierto? Vamos a poner que es de ese 1. Que ya nos dan el área, podemos encontrar, ¿no es cierto? Perdón, que nos dan el radio, podemos encontrar un área al cuadrado. Aquí si es 4, ¿no es cierto? Entonces va a quedar como 16. 4 por 4, 16, 16 pi. Y aquí acá queda 16. Ese es el área de aquí. Pero nos pide, o sea, solo la mitad. O sea, solo vamos a coger la mitad por este de aquí, por eje de simetría. Vamos a ocupar el área sombreada, que sería esto. Ya. Si estamos utilizando, ¿verdad? Que estamos, a grosso modo, estamos moviendo, tenemos la mitad del círculo, estamos restando la mitad de este círculo. O sea, pongamos ese 1'. La mitad, ¿cuánto sería? 8pi. Si estamos utilizando esto, sería 8pi. El área de aquí sería 8pi. El área de acá también va a ser 8pi. Solo estoy hablando de esta mitad de aquí. Ya. Solo quédense con este de ahí. Ahora, calculamos el otro círculo de acá. El círculo pequeño. El círculo pequeño nos vamos a poner que es de C2. Círculo pequeño dice que es de radio 2. Entonces, ocupamos si pi es, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado. 2 al cuadrado sería ¿cuánto? 4pi. Ese sería el área del círculo completo. Ahora estamos viendo que tenemos tanto una parte oscura, ¿no es cierto? Una parte oscura, vamos a poner con otro color. Pues, tenemos que tener, es la parte oscura, ¿no es cierto? Este circulito de aquí es contrarrestado con esta parte de acá. Ya. Solo quiero que entiendan ese de aquí. Que tenemos esto de aquí, entonces es contrarrestado. Ahora, hacemos un análisis completo. Que el área, ¿no es cierto? El área total es igual a un área. El área, el área total, pongamos el área T, es igual al área del círculo grande. El área del círculo grande, que era ¿cuánto? Bueno, vamos a poner área S de un circulito. El total. Menos el área de la mitad de aquí. O sea, solo vamos a ocupar este de aquí, este tramito. Si este tramito estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces esto sería la mitad. Sería menos la mitad de un círculo, del círculo S1'. ¿No es cierto? Ya. A esto quedaría, esta sería la otra mitad. Ahora,
si lo restamos, ¿no es cierto? Si estamos restando este cuadradito de aquí, sería S2, ese cuadradito, perdón, ese circulito de aquí sería S2. Pero también tenemos al otro lado que estamos incrementando esa partecita. Entonces, sería más S2. Ahora, como les había dicho, ¿no es cierto? Estamos restando esta parte de aquí. También estamos añadiéndole. Entonces, ¿cómo restamos de esta parte? ¿Cuánto era? A ver, esta parte era... No, perdón, aquí estamos mal. Sí, a ver, el S1, el S1 corresponde a esta parte de aquí. Vamos a leer todo otra vez. El S1 corresponde a esta parte de aquí, que estamos restando. A eso correspondía el S1, ¿no es cierto? Estamos restando esta partecita blanca de aquí, todo esto de aquí. Estamos restando, sin embargo, en esta parte de acá estamos añadiendo. Entonces también tenemos que añadir un S1'. ¿Por qué? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? El menos S1' corresponde lo que le estamos sustrayendo al circulito de aquí. Ahora, la otra parte, ¿no es cierto? Es porque le estamos añadiendo esta partecita de aquí. Ya. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que la parte de aquí, este círculo pequeño, es contrarrestado con esta parte de acá. Esta parte de aquí es contrarrestada con esta parte de acá. Por eso esos términos son similares. El SO, en cambio, ¿qué nos tocaría? Nos tocaría ver esta parte de aquí. El SO es esto de acá. ¿Y qué nos toca restar? La partecita blanca de aquí. Entonces quedaría menos. A ver si seguimos ahí. Sería menos la mitad de ese 0. Entonces, el S total es igual a S menos S2. S0 partido a la mitad. O sea, por un método o por otro, llegamos a la misma conclusión. Si hacemos un análisis, o sea, haciendo un análisis matemático, ¿no es cierto? Con áreas de cada una de las pequeñas figuritas que tenemos, vamos a llegar a la misma conclusión que si solo movemos las partecitas de aquí. Decimos, ¿no es cierto? Este es rellenado aquí. Esta partecita de aquí, esto de aquí, es rellenado aquí, en el espacio que queda aquí. Entonces, sería solo la mitad del círculo. Ya. Aquí está hecha la demostración de que matemáticamente es correcto ese razonamiento. ¿No es cierto? Hacerlo matemáticamente conlleva o sea, mayor, o sea, ¿cómo sería? Nos lleva más tiempo estar moviendo, calculando área por área, ¿no es cierto? Estar moviendo, estar suponiendo que reemplazamos, quitamos, movemos y todo eso. Más rápido, ¿no es cierto? Jugar con la figurita, ver qué espacios se pueden mover para rellenar una figura más grande y calcular esa figura grande. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. En todo caso, el área de aquí, ¿no es cierto? El área es la mitad del círculo. Ya lo habíamos visto. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice, en cambio, dice, si el lado del cuadrado mide 4 centímetros, ahora sí nos está diciendo que el área completa, que de aquí a acá, es 4 centímetros. Calcular el área de la región sombreada. Nos está pidiendo esto de aquí, donde está la sombra. ¿Cómo hacemos eso? Eso
lo resolvemos jugando con la figurita. A ver. Vamos a utilizar un color. Si ustedes se dan cuenta, o sea, quiero que solo vean esta partecita de aquí. Vamos a separarla por partes. Ustedes están viendo que tenemos 1, 2, 3, 4. Con que calculemos esta pequeña de aquí, lo multiplicamos por 4 y tendremos el área sombreada. Pero ¿cómo hallamos esto? Suponiendo, ¿no es cierto? Tenemos aquí así. Esa sería la partecita de aquí. Esto de aquí y esto de acá. A eso que es igual. El área de la mitad de un círculo, ¿verdad? Ya. Ahora, ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto? Herramientas en la que ustedes tienen que dividir a la figura para darse cuenta. Si ustedes parten, ¿no es cierto? Ejes de simetría, ¿qué es por esa línea? Bueno, suponiendo que este es recto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que en esta parte tenemos un círculo y un triángulo. Es decir, que tenemos esto. Esta partecita de aquí, bueno, le converso. Esto de aquí, ¿no es cierto? El relleno de aquí, esta área de aquí, corresponde a esta de acá. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que si nosotros hacemos lo mismo, y eso, ya no puedo ponerle, bueno, ya no. Si hacemos así, ¿no es cierto? Que pase por aquí, y trazamos otra vez un triángulo, esta parte es similar a la de acá. Entonces, basta con calcular, ¿no es cierto? Que calculemos el área de esta, ¿no es cierto? El área que está de color verde y lo multiplicamos por 4, hallaremos todo el área sombreada. A ver, ¿cómo les puedo explicar de mejor manera? ¿No es cierto? Si nosotros trazamos un triángulo aquí y calculamos esta área de verde de aquí, y multiplicamos por 4, porque por una, ¿no es cierto? Tenemos una de aquí. La 2 vendría siendo esto, con esta parte de acá. Por 3 tendríamos, ¿no es cierto? El área de esto y esto de aquí. Por 4 tendríamos el área de esto. Entonces, ¿cómo hallamos esa área verde de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hallamos? Fácil. Vamos a borrar esto de aquí. Lo borramos. Y nos quedamos con lo que nos interesa, que sería en pocas teníamos que hacer esto de aquí. Ya. Tenemos entonces que el área total, perdón, el área nomás pongamos, un área cualquiera, S, que es igual, el área del semicírculo, o sea, de la mitad de un círculo, menos el área del triángulo, ¿verdad? Para que nos dé esta área sombreada. Es decir, tenemos el círculo y
le quitamos el, el área del triángulo. Entonces nos quedaría solo esa parte. Y eso es lo que calculamos. Ya, y calcular esto es fácil. Es en la mitad de un círculo, ¿qué sería? Pi por radio al cuadrado. Como estamos viendo la mitad de un círculo, dividido para 2. Menos. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Y ahora, ¿qué nos toca? Encontrar esos valores. Si nos dice que el lado del cuadrado mide 4 centímetros, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá, mide 4. Si decimos que esto de aquí es la mitad, entonces esto de aquí es 2. Ese sería tanto el radio del círculo como en la altura del triángulo. Entonces, ese aquí es igual a pi. Sería pi por 2 al cuadrado dividido para 2. Eso corresponde a qué? A la parte, ¿no es cierto?, del radio. Ahora, ¿qué hacemos? Menos b. ¿La base de cuánto es? 4 por la altura, que sería 2, ¿no es cierto? De aquí a acá es 2 dividido para 2. ¿Cuánto es igual esto? 2 elevado a, ¿cómo sería? 2 a 2, 4. 4 pi. 4 dividido para 2, 2 pi. Menos 2, ¿no es cierto? De la mitad, 1 y menos 4. Entonces, esto sería el, el área de esta pequeña partecita de aquí. Entonces sería eso, 2 pi menos 4. 2,28. Bueno, ya, esto da 2,28. Mucho ojo al tener aquí, ¿no es cierto? Si están haciendo así, por ejemplo, que les haya dado pi menos 4, esto es un número negativo. No sé cuánto de 0,80 y algo queda. Ya. 0, algo, 0,80 y algo. Si nos está dando un área negativa, eso significa que estamos haciendo algo mal. Entonces, mucho ojo al tener ahí, si están solo trabajando con pis, entonces tienen que tener ahí cuidado en saber si es que están haciendo bien o están haciendo mal. Pero si ya están haciendo con cifras completas, ¿no es cierto? Que si están ya ahí reemplazando 2pi, ¿no es cierto? 2pi es cuánto, 6 punto algo, menos 4 y ahí queda cuánto, queda 2 punto algo ya. Así, tener mucho ojo. Ya. Hasta aquí tenemos el área de aquí. Sería esto de aquí y esto de acá. Entonces nos tendríamos que multiplicar por 4. Sería ese total es igual a 4 por el S que habíamos calculado aquí. St es igual a 4 por 2pi menos 4. St aquí es igual 8pi menos 4 por 4, 16. Ya. Ahí si ustedes quieren, ¿no es cierto? Lo resuelven ahí por pi, reemplazan el valor de pi y ya está. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Qué complicado llegar a la respuesta. No, tienen que ustedes jugarle a la figura. Vamos a ver otra vez. Ustedes pueden hacer esto de aquí. Ustedes, a ver cómo les explico de mejor manera. Que ustedes primerito, cuando tienen figuras así, que se intersecan,
Por ejemplo, aquí tenemos un círculo. Este círculo de aquí se interseca con este círculo de acá. Es muy probable que la respuesta sea de moverle la figura para encontrar las medidas, o sea, para encontrar el área tienen que moverle la figura. ¿Cómo hacen eso? Siempre traten de plantear líneas de simetría. Con líneas de simetría me refiero a estas de aquí, que partan a la mitad, a la figura. Cuando ustedes ya parten a la mitad de la figura, ya se pueden ir dando cuenta de cuál es el verdadero, o por dónde tiene que ir la solución. Aquí ya están viendo, ¿no es cierto? Que aquí tienen un círculo y acá tienen un triángulo. Y que si es junta esta parte de aquí con esta parte de acá, ya les da esta parte de aquí. Y entonces si calculan el área de aquí, toda esta área, ¿no es cierto? Y la multiplican por 4, encuentran la figura completa. Ya. Ustedes tienen que entender ahí, tienen que ¿cómo sería? Trazando líneas de simetría. Líneas de simetría, ya saben, ¿no es cierto? Son líneas que dividen a un objeto en partes iguales. O sea, aquí en dos, ¿no es cierto? Estas son otras líneas de simetría. Ustedes pueden partir así, ¿no es cierto? En dos, que partan en dos. Y si trazan otra línea de simetría, parten en cuatro. ¿No es cierto? Siguen trazando así, que dividan la figura en dos partes y pueden ir dándose cuenta de cómo tiene que ir la figura ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, por último vamos a resolver este ejercicio de aquí. Este es más sencillo, igual. ¿Cómo calculamos esto? Como ya les dije, ¿no es cierto? Trazamos líneas de simetría. Para que se orienten, que se vayan orientando de cómo es la figura. Dice, el diámetro de la circunferencia es 4. Es decir, que de aquí a acá es 4. Tiene un valor de 4. ¿Cuánto tiene de aquí a acá? ¿No es cierto? ¿Cuánto sería esto de aquí? Eso es lo que nos interesa, porque el área del cuadrado, ¿qué es? Lado al cuadrado, ¿verdad? Pero no sabemos de esto. ¿Qué sabemos? Que solo el diámetro es 4. Ahora, yo ya les había dicho, ¿no es cierto? Tienen que plantearse al ejercicio, tienen que ver al ejercicio, tienen que hacer el ejercicio. Aquí ustedes pueden girar, ¿no es cierto? Pueden girarle a la figurita y darse cuenta que de aquí a acá igual es 4. Entonces, ¿qué tienen? Ustedes tienen que la diagonal del cuadrado es 4. Ya. Y dado que es un cuadrado, el lado A, ¿no es cierto? Y el lado B son los mismos. Entonces, aquí no es lado. Entonces, aquí podemos escribir así. Y ustedes conocen Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué dice Pitágoras? Que C, ¿no es cierto? C es igual a cuadrado más B cuadrado. La raíz, ¿no es cierto? A cuadrado y B cuadrado son los mismos. Entonces sería 2A al cuadrado. Si aquí tenemos, ¿no es cierto? C a qué es igual C. C es la hipotenusa. C es igual a 4. Es igual. Raíz de 2 y la raíz de A es A. Despejamos A y es igual a 4 raíz de 2. Y tenemos que del lado de A. Por lo general no se le deja, ¿no es cierto? Así no sé si ustedes han visto
que nunca se le deja con el radicando abajo. Entonces la raíz, ¿no es cierto? Hacemos no me acuerdo cómo se dice ese procedimiento. Ya, pero multiplicamos de arriba y abajo por la misma raíz, entonces de arriba queda, ¿no es cierto? 4 raíz de 2 y raíz, o sea, ¿no es cierto? Raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. Esta sería la respuesta. Ahora, y que ya tenemos el área de aquí, el área del un lado del cuadrado, entonces calculamos el área sombreada, que sería ¿cuánto? El área del cuadradito, que sería, S es igual a ¿cuánto vale? 4 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Aquí podemos sacar, ¿no es cierto? Mitad 1, mitad 2. Que es igual 2 raíz de 2. Sí, más rápido así. Hagámoslo así. Si pueden simplificar las fracciones, simplifícanlo, porque ahí les va a reducir en gran medida los cálculos. En este caso era, ¿no es cierto? 2 raíz de 2 al cuadrado, y eso que es igual 4 y raíz de 2 es 2. Esto que es igual a 8. Y ya está. Y así de fácil calculamos, ¿no es cierto? El área de un cuadrado que está dentro de un círculo. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Todo dicho. Todo dicho, todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Claro, aquí tener ojo, ¿no es cierto? Aquí era centímetros, entonces aquí debe ser centímetros cuadrados. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ya es 5:30, entonces conmigo será hasta el día martes de la próxima semana. Estar atentos si es que hay un nuevo cuestionario.